Bueno, Queridos hermanos, vamos a compartir este trabajo que lo he realizado en 4 meses. El título de este texto que lo he recopilado para ustedes es para que ustedes comiencen a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es bendición, amigos. El título dice, ¿cómo se llama? A continuación presentaré una recopilación de algunas cosas sobre la Biblia. También el primer nombre que Dios puso fue el de Adán. Pero ustedes saben que no fue el de Eva. Eva fue puesto por Adán. A la única mujer que Dios le puso nombre fue a Sara. Y vamos a verla eso en Génesis 17:15. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Génesis 17:15. Génesis 17:15, buscan en sus Biblias y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Génesis 17:15. En 17:15 dice lo siguiente, amados hermanos. Dice la palabra de Dios. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamará Sarai, mas será desde este momento su nombre Sara. ¿Ven, hermanos? Que el nombre de Adán fue puesto por Jehová, pero el nombre de Dios solamente a una mujer le dio el nombre y fue a la esposa de Abraham. Ya le hemos oído, porque el nombre de Eva lo puso Adán. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y los lapiceros. Fue escrita porque sobre extensas tiras de papiro o pergaminos. Por ejemplo, Goliat no murió de una pedrada que le dio el pastorcito, sino fue por su propia espada. Eso lo vemos en Primera de Samuel 18, 48 y 51. Pueden ustedes ver, apuntar, hermanos, Samuel 17, 48 y 51. Ahí encontrarán lo que le acabo de explicar. Por ejemplo, en los Jueces, en el capítulo 8, en el versículo 30, dice la palabra de Dios, ¿no?, que Gedeón tuvo 70 hijos. Sí, hermanos, el profeta Isaías recibió la orden de andar desnudo y descalzo por 3 años. Isaías dice, en Isaías 26, dice, el único personaje en la Biblia que se menciona que usó un reloj fue el rey Acaz. Está en 2 de Reyes, apúntenlo, 2 de Reyes 20:11. La palabra Biblia no aparece en la Biblia, y que la primera Biblia no se recopiló, fue la obra de Constantino, eso ustedes lo saben, y que él no era un cristiano, que Constantino no era un cristiano, amados hermanos. La Biblia prohíbe los tatuajes, si es verdad. En el Levítico, en 19:28 dice la palabra del Señor textualmente, y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis señales algunas. El último libro de la Biblia se escribe, no fue al Apocalipsis, sino Juan. Está en Tercera de Juan. Según la Biblia, Dios solo escribió una vez, cuando escribió los 10 mandamientos. En las tablas, en el resto de las ocasiones, inspiró otras para que puedan suscribirse por él mismo. Al contrario de lo que se cree, ¿quién cortó el pelo a Sansón? No fue Dalila, sino fue un hombre. Ella solo hizo que se durmiera en sus rodillas para que un hombre se lo pueda cortar, ¿no es cierto? Entonces él, al contrario de lo que decían de Sansón, ¿no? Eso lo pueden ver ustedes en los Jueces 19 o 16, 19. ¿Sabía que el único personaje de la Biblia que se menciona que usó un reloj fue el rey Acaz? Usted sabía, ya lo había dicho antes, ¿no? Está en 2 de Reyes 2:11, ¿no? O también pueden ver en el Génesis
2:14. Y, por ejemplo, Daniel, está en el 10:4, había, o habla de un río. Ese río se llamó Hildequeb. En toda la Biblia son las únicas 2 ocasiones donde se menciona dicho río. La palabra de Jehová en el libro de Daniel aparece literalmente en 9 ocasiones. En 9 ocasiones. Las 9 en el capítulo 9. Sí, Daniel en el capítulo 2:2, o sea, 9:2 de Daniel, o 9:4, Daniel también 9:8, apúntenlo para que ustedes puedan comprobar que es exactamente lo que estoy diciendo. En Daniel 9:9, Daniel 9:10, Daniel 9:13, Daniel 9:14 también, si me acuerdo. 2 ocasiones. Daniel 9:20, dice en la Biblia. Está en la Reina Valera, ¿no? ¿Sabías que cuando la Biblia dice en el libro de 2 de Samuel 18:9 que Absalón quedó suspendido entre la tierra y el cielo? Era porque literalmente estaba colgado. ¿Me explicó? Absalón tenía el cabello realmente largo, tenía quedejeras, dice, o crinajes, las que usualmente asaban en las reales, ¿no? En las reales fortalezas. Y la encina que se menciona allí, los árboles que crecían en ese terreno eran espinosos, por la cual frecuentemente muchos animales quedaban atrapados. ¿No es cierto? Están apuntando, ¿no? En ellos, y por eso dice que Absalón, montado sobre una mula, corriendo a todo dar, no verificó ese árbol y quedó enganchado a las orillas de un precipicio. Qué curioso, ¿no? Recordamos muy probablemente la historia de David, ¿no? Pues bien, David pecó y el fruto de ese pecado murió, mas dio a luz otro hijo a través de Belsabé, llamado por ellos Salomón, derivada tal vez de la palabra Shalom, ¿no? Que significa la paz, dice, ¿no? Pero más probablemente deriva de una raíz hebrea, que significa reemplazar o restaurar. Así que puede ser que los pueda llamar Salomón porque reemplazó a su hermano menor, muerto. Pero lo que muchos no sabían es cuál fue el nombre que se le dio a Salomón por el mensaje enviado a través del profeta. Natán, era el profeta Natán, dado por Jehová. Ese nombre fue Jededías, que significa amado del Señor. Lo pueden ver, hermanos, apúntenlo, está en 2 de Samuel 12:24 y 25. Cuando el mar rojo, dice, cuando el mar rojo fue dividido para que el pueblo de Dios pasara las paredes de lado a lado, de congelación, de tal manera que dice que formándose una gran muralla hecha de hielo. Está en el Éxodo, hermanos, apúntelo. Éxodo 15:8. Dice, él sopló de su aliento y se amontonaron, dice, las aguas. Se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. La palabra cuajar es endurecer en la Biblia. Por lo tanto, para que el agua se endurezca, tiene que ser en forma de hielo. Claro, la Biblia muestra a David como poeta y músico, como cantor, dice en la Biblia, pero también como un profeta. ¿Sabían esos hermanos? Veas en Salomón 1:1. Este capítulo nace o hace mencionar a Jesús en el libro de los jueces. Está en el capítulo 8 y en el versículo 30. Dice que Gedeón tuvo 70 hijos. Imagínense, hermanos, ustedes con 70 hijos.
¿Habrá otro personaje en la Biblia que haya tenido más que Gedeón? Se dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y eso es verdad, amados hermanos. Sin embargo, hay una porción de ella que no es inspirada por él, que no es inspirada por él. Se trata de los 10 mandamientos, los cuales Dios escribió en la tabla por su mano y no las inspiró a nadie para que las escribiese. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte, ustedes lo conocen, el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo mismo de Dios. Está en Éxodo 31:18. El mismo Dios escribió la tabla de la ley, porque la Biblia lo escribieron los profetas, ¿no? Que Dios los dictaba, pero la tabla de la ley fue escrita por el mismo Dios. Hacemos una pausa, hermanos, un ratito. Le pido al hermano Gabriel que puede cerrar la puerta, que están entrando mucha gente. Y bueno, ya no hay espacio para más. Entonces continuamos. Dice que la tabla de la ley fue el texto del mismo dedo de Dios. El funeral de José es el más largo que menciona la Biblia, porque el mismo Dios, el mismo Dios dice que, bueno, un ratito, el mismo Dios está más para abajo. Bueno, ahí lo vamos a dejar, hermanos, un rato. Vamos a hacer una pausa en esto. Me piden de que están queriendo mi presencia, y en un minuto regreso para continuar en este texto. ¿Me dan permiso, hermanos? Un rato.